quiero hablar de algo o quiero direccionar nuestra charla sobre 13 palabras sobre las que quiero invitarle a reflexionar: revelación, adoración y dirección. Repito, revelación, adoración y dirección. Y quiero usar como marco de reflexión uno de esos textos que bastante popular por estos días, es probablemente el rezago de las fiestas navideñas y todo lo demás, y con que se cierra esta temporada de Navidad e inicio de año, que es el relato de Mateo capítulo 2. Es muy interesante que ese relato tiene una cantidad de elementos que la tradición le ha sumado una cantidad de cosas, ¿sí? Y, por ejemplo, mañana, estamos en el Puente de Reyes. Y el Puente de Reyes es una cosa que tiene su origen, repito, en el relato que vamos a mirar hoy, que es la visita de los magos de Oriente que llegan ahí ante nuestro Señor para entregarle sus presentes y adorarle. Pero si usted observa, esta que es probablemente la postal más tradicional de esta fecha, lo que llamaríamos el Puente de Reyes, lo interesante de esta postal es que tiene una cantidad de imprecisiones, una cantidad de situaciones que no corresponden a lo que está en el texto bíblico, ¿sí? Por ejemplo, los que llegaron no eran reyes. El texto no menciona que fueran reyes, dice que eran magos que venían de Oriente, y la palabra magos se refiere más, digamos que otra traducción que usan muchas versiones es sabios. Eran básicamente personas dedicadas al estudio y todo lo demás. Lo otro de esta postal, la imprecisión de esta postal, es que ellos no llegaron al pesebre, ¿no? Pues Jesús estuvo en el pesebre de a lo sumo 24 horas, pero al día siguiente José me imagino que buscó dónde instalarse con su señora, pero no en un pesebre. Entonces los magos no llegaron a un pesebre, ¿sí? Entonces eso es muy improbable. Lo otro es que no llegaron a visitar a un bebé. Jesús debía tener por lo menos un año. O sea, no lo encontraron acostado en un pesebre, sino probablemente por ahí corriendo, ¿cierto? Entonces, no estaba en un... Y lo otro que hace parte de esta postal de la tradición es que es prácticamente imposible que hayan sido 3, ¿sí? Primero, no hay la posibilidad de que una caravana venida de Oriente con solo 3 personas sobreviva. No hay manera. Entonces, probablemente estamos hablando de un grupo entre 12 y 100 personas que vinieron de Oriente, ¿sí? Y que llegaron a una casa, como dice el texto en Mateo, no al pesebre, sino a una casa. Entonces, todos esos detalles de un evento que otra vez, que ha marcado incluso el calendario hoy, pero que tiene una cantidad de detalles que no hacen parte del texto bíblico como tal. Pero más allá de eso, quiero que reflexionemos, repito, alrededor de estos 3 términos. No los olvide. En la medida en que avanzamos, usted no pierda de vista esas 3 palabras. ¿Cuáles son? Ya se lo olvidaron. Revelación, adoración y dirección. Creo que este texto del capítulo 2 de Mateo nos habla mucho de eso. Ahora, todo el capítulo 2, usted sin duda alguna lo habrá leído en alguna ocasión. El capítulo 2 de Mateo es muy interesante porque no aparece en ninguno de los otros evangelios. Solo tenemos 2 registros en los evangelios de lo que podríamos llamar eventos de la infancia de Jesús. Tenemos varios pasajes de su nacimiento y luego cuando arranca su ministerio. Pero de la infancia de Jesús solo tenemos este pasaje de Mateo y el que nos narra Lucas de la visita de Jesús con sus padres a Jerusalén en las fiestas cuando tenía 12 años. Entonces no tenemos más. Uno lo registra Lucas, el otro lo registra Mateo. Pero Mateo habla de esta visita de esos magos de Oriente, pero también de un hecho trágico.
doloroso la matanza de los inocentes que se da como resultado de la furia de Herodes cuando se vio burlado por los magos. Otra vez, la historia es que estos tipos que vienen de Oriente, esta caravana de sabios que viene de Oriente, llega a Jerusalén preguntando dónde está el rey, escuche, rey de los judíos que ha nacido, ¿cierto? Los religiosos le dicen, bueno, no, la escritura dice que van a ser en Belén, los direccionan a Belén, se van a Belén, encuentran a Jesús, lo adoran, le dan presentes, oro, incienso, mirra, y el Señor los alerta de que no regresen otra vez a Herodes, sino que se vayan por otro camino, pero a la vez le dice a José, huye de ahí, levántate, vete con María y con el niño y se van para Egipto. Viene la matanza de los niños y posteriormente el texto termina diciendo que Dios le vuelve a hablar a José después de la muerte de Herodes de que regrese, ya puede regresar. Y José, queriendo regresar a Belén nuevamente, es alertado por el Señor de que se vaya y se ubique en Nazaret, en Galilea, ¿sí? La parte norte de Palestina. Esa es básicamente la historia. Pero voy a invitarle a que se una conmigo a alguna serie de reflexiones que este relato tienen para nosotros y que de una u otra forma nos desafían en nuestro caminar a lo largo de este nuevo año. ¿Está listo entonces? Vamos con la primera. Escuche, las sorpresas de Dios para quienes le buscan están consignadas en la palabra. Yo quiero invitarte este año a que te dejes sorprender por el Señor. Déjate sorprender por el Señor. Deja que las sorpresas que Dios tiene, eso que Dios de antemano ha preparado para ti, tú puedas disfrutarlas. Pero otra vez, el sentido de esta frase, escucha, esas sorpresas que Dios tiene para ti, ¿dónde están? En la palabra. Sácate ese misticismo raro que a veces se ha incubado en el seno de la iglesia, que necesitas que alguien venga y te diga, te ponga la mano y te diga algo sobrenatural que va a pasar contigo. No, Dios te habla desde lo que nos ha dejado en su palabra. Ahí están las sorpresas de Dios para nosotros. Ahí está todo eso que Él de antemano, reitero, ha preparado para nosotros. Amén. Entonces, otra vez, las sorpresas de Dios para quienes le buscan. Para quienes le buscan, ¿dónde están? En la palabra. O sea, ¿dónde es que debo buscarle? ¿Dónde es que debo cultivar la comunión? ¿Dónde? En la palabra, en la palabra. Nota cómo arranca el relato. Capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? Es difícil de pronto de determinar, pero el término se refiere directamente a maestros de religión y de ciencia. Es básicamente lo que el término representa. Eran personas especialmente conectadas con la astrología, con la medicina y algunas ramas incluso con la parte mística, la adivinación y ese tipo de cosas. Parece que este grupo en particular, que son seducidos por una señal en los cielos, se dedicaba a estudiar las estrellas. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese estudio permanente de los astros y todo lo demás? De pronto identifican una estrella que nunca antes habían visto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué al identificar una estrella que nunca antes han visto, la conectan con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Entonces, escuche. ¿De dónde vienen estos magos? De Oriente. Cuando la escritura se refiere a Oriente, casi siempre se refiere a las regiones de Asiria y Babilonia, el Oriente. En las regiones de Asiria y Babilonia fueron las regiones donde el pueblo de Israel fue exiliado, ¿sí? Siglo VIII, luego en el siglo VI, primero Israel, luego Judá, fueron exiliados, primero a Asiria y luego a Babilonia. Las 10 tribus
de Israel nunca volvieron, nunca volvieron. Judá regresó después del decreto de Ciro, pero recuerde que muchos, aunque Ciro dijo ya pueden regresar a su tierra, nunca regresaron. ¿Por qué nunca regresaron? Lógico, porque recuerde que el exilio en el caso de Judá, que fue el que menos duró 70 años. ¿Sí? Los otros sí ya crecieron allá, se casaron allá, tuvieron hijos allá. Entonces cuando les dijeron ya pueden regresar a Palestina, es que en Palestina no tenemos nada. Toda nuestra vida está aquí. Entonces muchos de ellos se quedaron en el exilio. Entonces hay una gran colonia de judíos, porque recuerde, ¿qué es lo que preguntan los magos cuando llegan a Jerusalén? El rey de los judíos. ¿Por qué unos tipos que vienen de Oriente, que no son judíos, están preguntando por el rey de los judíos? ¿Sí? Su estrella hemos visto. ¿Cómo ven una estrella y saben que es la del rey de los judíos? O sea, si ve que no, ¿de dónde viene esa certeza que hay en el corazón de estos magos? Volvemos a la historia que les estaba contando. Entonces, muchos de esos judíos que se quedaron en el exilio en Oriente crearon algo que cuando usted empieza el Nuevo Testamento es muy popular y uno no sabe de dónde sale. Usted puede revisar todo el Antiguo Testamento y nunca va a encontrar que en el Antiguo Testamento haya una sinagoga. Las sinagogas las encontramos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Resulta que la sinagoga es algo que surgió en el exilio. Los judíos tienen comunión con Dios en el templo. Cuando ellos están en el exilio no tienen templo. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban un lugar, una casa, se reunían para leer las escrituras. Eso era todo. Para leer las escrituras y alguien explicaba las escrituras. Así se formaron las sinagogas. Cuando ellos regresan del exilio, como el templo está destruido, ¿no? Comienzan a reunirse en sinagogas. Y eso hizo que esa figura de la sinagoga fuera popular. ¿El templo quedaba dónde? En Jerusalén. Después de que el templo se construye, queda en Jerusalén. O sea, mucha gente de otras regiones no podía ir a Jerusalén todos los días. Entonces, los días de reposo leían la escritura ¿dónde? En las sinagogas. Pero las sinagogas realmente nacieron en Oriente, en el exilio, con todos los judíos que fueron al exilio. Entonces, esas sinagogas, además de reunir a los judíos exiliados, comenzó a ser un foco de atracción para muchas personas que se sentían seducidas por la ley de los judíos. Ese Dios moral, ese Dios sobrenatural. Entonces venían a las sinagogas y comenzaban a familiarizarse con la escritura. Muchos sabios en Oriente se hicieron prosélitos del judaísmo a través de las sinagogas. Entonces, es así como estas personas que estudian los astros, pero también estudian la escritura, se encontraron con este hallazgo espectacular. Repito, pero ¿por qué conectan la estrella con el nacimiento de Jesús? Mire, seguramente en este devoto estudio de las escrituras que estos sabios tenían, se encontraron con un texto en las escrituras en el Antiguo Testamento, un texto muy interesante porque es una profecía de un profeta no judío que habla precisamente del nacimiento de un rey anunciado por una estrella. Números capítulo 24 verso 17. Una profecía de Balaán. ¿Recuerda a Balaán? ¿Sí? Este profeta pagano allá en Números. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Se levantará cetro, se levantará un rey. Pero ¿quién anunciará el levantamiento de ese rey? Una estrella que saldrá de Jacob.
Entonces, ojo, es una estrella que sale de Jacob. Esa estrella está asociada con un rey de Israel, un rey de los judíos. Entonces, ellos inmediatamente hacen esa conexión de lo que no pueden explicar en la naturaleza, pero que lo descubren en la escritura. Y la convicción de ese hallazgo, mire, es tan grande esa convicción en el corazón de estos hombres que deciden venirse desde por allá en un viaje de varios meses, para verlo con sus propios ojos. Espectacular. Para verlo con sus propios ojos. Ese hallazgo en la escritura generó en ellos una emoción tan incontrolable que les hizo dejarlo todo y salir a verlo con sus ojos. Escúchame, hay cosas preciosas que Dios tiene para ti en su palabra. Porque, como dice el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y a ellos qué? ¿A ellos qué? Hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Pablo lo dijo de una forma que a mí me fascina. Ese texto ahí en 2 de Corintios 2, donde dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para quienes, para los que le aman, y las revelará a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Te reitero, déjate sorprender por el Señor. Convierte el estudio de la palabra en una pasión a lo largo de todo este año. Hay cosas que Dios tiene para ti, solamente para ti, pero podrás encontrarlas en la íntima comunión con Él a través de su palabra. Amén. Porque recuerda, las sorpresas que Dios tiene para los que le buscan están consignadas en su palabra. Una segunda reflexión. Escucha. Un gran obstáculo para encontrar al rey en la revelación es nuestra pretendida soberanía. Y yo sé que usted, después de que llegue a casa y repase sus notas, va a escribir esa frase mejor. Y si la escribe mejor, por favor, mándemela para hacer el cambio ahí. Es que con la idea de lo que quería comunicar, no encontré otra forma de escribirlo. Pero escucha, yo voy a la escritura para encontrarme con Él. Pero uno de los obstáculos que yo tengo para encontrarme con Él es mi pretendida soberanía. Esa pretensión que yo tengo de ser rey. Yo no puedo encontrarme con el único rey si todavía creo que soy el rey de mi vida, que soy el que controlo todo, el que decido todo lo que me debe pasar y todo esto. Y este es un detalle del texto. Les voy a confesar algo, de esas cosas que a mí personalmente me confronta. Y yo espero por el Espíritu que usted también pueda ser confrontado. Entonces, tenga eso ahí en mente. Sí, si está tomando nota, tome nota. Y no entiendo eso que dice el pastor ahí. Después mira a ver que el Señor le dé claridad. Pero vamos a tratar de descifrar un poquito esta enredada frase. Un gran obstáculo para encontrar al rey en la revelación es nuestra pretendida soberanía. Mire a partir del verso 2, bueno, antes de ahí la terminación del verso 1, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, ¿quién lo oyó? El rey Herodes. Se turbó su corazón y todo Jerusalén con él. Magistral la manera como Mateo lo pone. Estos tipos llegan preguntando por el rey y Mateo en el verso 3 dice: oyéndolo el rey, ¿no?
Una cosa que uno puede deducir del texto es que estos magos de Oriente no tenían ni la menor idea quién era Herodes. Menos mal. Porque si hubieran sabido quién era Herodes, hubieran preguntado por Jesús de otra forma. Porque vea, Herodes mató a más de uno por mucho menos que eso. Herodes era tan celoso con su reinado que mató a 2 de sus hijos. Mandó a matar a 2 de sus hijos porque estaba convencido que estaban confabulando para tomar su lugar. Mató a la última de sus esposas, bueno, tuvo 11, mató a la última, porque por la misma forma, por el celo que tenía, porque pensaba que se estaba confabulando para... Mira un episodio en la vida de Herodes, como para que usted más o menos tenga una idea de quién era. Ya en su lecho de muerte moribundo, mandó a matar a su hijo, que era el heredero legítimo al trono, porque no quería que celebrara su muerte, asumiendo la coronación. Afortunadamente, las personas no ejecutaron esa orden y su hijo pudo sucederlo en el trono. Pero Herodes, mire, Herodes era tan celoso, tan enfermizo, que el mismo Augusto César llegó a decir que era más seguro ser la cerda de Herodes, refiriéndose al animalito. Y la frase es porque en griego el término cerda es muy similar a hijo. Ius, el término hijo. Entonces, él llegó a decir que era más seguro ser la cerda de Herodes que el hijo de Herodes. ¿Sí? Este hombre era un enfermo de esos por el poder. Ahora, Herodes fue un tipo fuera de serie. Indiscutiblemente el hombre más grande de su dinastía, la dinastía de los Herodes. Herodes fue el que construyó el templo de Jerusalén. 42 años, ese majestuoso templo lo construyó Herodes. Herodes construyó la ciudad de Cesarea en honor al César, hizo muchas obras. El apodo era Herodes el Grande, porque realmente fue pero este hombre no admitía algo que se levantara para tratar de competir con su autoridad. Y luego en medio de eso llegan unos tipos, una caravana que llega de Oriente preguntando por un rey judío que ha nacido. A él le tocó ganarse el derecho a ser rey de los judíos. Por eso le digo, le construyó una ciudad al César. Todo eso lo hizo para ganarse el favor del César. Le construyó un templo a los judíos para ganarse el favor de los judíos. Pero a Herodes no lo quería nadie. Él fue rey así, ganándose ese derecho. Y ahora, escuche esto, que esto es lo irónico. Llegan esta gente de por allá tan lejos preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Además que tiene estrella propia. Y su estrella hemos visto. O sea, este rey judío acaba de nacer. Tiene estrella propia y lo que seguramente lo acabó de matar. Dijo, y venimos a adorarle. Herodes lleva toda la vida tratando de que lo quieran y nadie lo quiere. Este rey acaba de nacer y estos vienen de lejos a adorarle. O sea, por eso el texto dice que toda Jerusalén se turbó con él. Yo creo que el hombre estaba... Ahora, ¿sabe qué? Yo trato de pensar cómo se contuvo. ¿Cómo se contuvo? Toda Jerusalén se turbó porque estaban esperando lo peor. Este hombre va a generar una matanza aquí porque mire lo que están preguntando estos. Pero cuando yo pensé un poquito en esto, todo lo que debió agitarse en el corazón de Herodes, pensar que hay otro monarca distinto a él, no pude evitar pensar que ese es nuestro gran problema. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Él se revela a nosotros como Rey y Señor. No existe otra soberanía, no existe otro rey, pero ahí es donde comienza nuestra verdadera lucha.
Porque yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Yo quiero que Dios me bendiga, pero que bendiga lo que yo hago. ¿Sí es? Yo quiero que Dios bendiga lo que yo hago. Yo quiero que Dios me acompañe a donde yo quiero ir. Yo quiero que Dios me respalde en lo que yo voy a hacer. Pero no, así no funciona. Es que el rey es Él, no eres tú. Y entonces cuando nosotros entramos en una comunión íntima con el Señor, ¿sabes quién se alborota? El Herodes que llevamos dentro. Este es tenaz porque aunque usted no lo crea, hay un pequeño Herodes ahí dentro de nosotros que se agita, ¿cierto? Que sigue sintiendo que yo tengo el control. Por eso yo les he dicho infinidad de veces que por eso es que a la iglesia le fascina aceptar a Jesucristo como Salvador. Porque todos queremos un Salvador, pero nos cuesta trabajo aceptar a Jesús como Señor. Porque aceptar a Jesús como Señor significa que yo estoy bajo su señorío. Aceptarlo como Salvador es porque Él viene a salvarme, a ayudarme, a bendecirme. Entonces nos fascina esa imagen de Jesús como Salvador. Pero resulta que este Jesús, Él mismo dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y uno dice: venga, ahí no hay chance para ningún Herodes, ni siquiera al rezago de Herodes. Ahora, el texto no nos está llamando a aborrecer la familia. Hemos explicado este texto en otras ocasiones, que el término que la Reina Valera traduce para aborrecer literalmente significa poner en segundo lugar. O sea, el que no pone en segundo lugar a. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que mi comunión con el Señor, mi alianza con el Señor debe ser tan suprema que todas las demás comparadas con esa parecen insignificantes. Se ven chiquiticas. Esta es una declaración de absoluta autoridad, un llamado a la lealtad incondicional, una entrega absoluta desde lo profundo del corazón. Pero a nosotros nos cuesta esto. No queremos servir a Dios y a nuestro prójimo, queremos que ellos nos sirvan. Porque el pequeño Herodes que está todavía dentro de nosotros desea gobernar. Se siente amenazado cuando hay que rendir su voluntad, renunciar a su voluntad frente a la grandeza de nuestro Señor. Nos cuesta trabajo cuando las palabras nos llaman a renunciar, a entregar, a ceder, a obedecer. Y entonces nos encontramos con textos como esos y decimos: es que lo que este texto realmente significa es... No, lo que significa es eso que dice. Eso. Pero el Herodes que llevamos dentro sigue reclamando el derecho al trono. Por eso, ese es el gran obstáculo para encontrar al rey en la revelación. Esa pretendida soberanía que queremos todavía retener. Vamos con otra. ¿Llevamos cuántas? 2. Vamos a darle hasta donde alcancemos. Son 28, pero vamos a darle hasta donde alcancemos. Usted relájese que. Bien. Tercero, lo que conoces por revelación siempre te lleva a adorarlo. Lo que conoces, lo que sabes por revelación, siempre te lleva a adorarlo. Y les dije en el punto anterior que es un detalle que nos confronta, en lo personal me confronta, el descubrir que aunque me aterra leer la historia de Herodes, a veces actúo tan parecido a él. Eso me confronta. Pero en este tercer punto, en esta tercera reflexión, este detalle me entristece y me asusta.
Te voy a decir, te voy a repetir, lo que conoces por revelación siempre te lleva a adorarlo. Escuche lo que narra a partir del verso 4. Los magos le preguntan a Herodes dónde está el rey de los judíos. Entonces él acude a los que saben. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. A ver, es sorprendente la precisión con que los religiosos señalan el lugar del nacimiento del Mesías. Ni lo dudaron. No dijeron: bueno, Herodes, sí, vamos a estudiar, vamos a repasar. No. Ellos saben con exactitud dónde nace el rey de los judíos. Está profetizado en Belén. Y como ellos saben la escritura, cogen el texto de Miqueas, el texto de Salmos, y dicen: en Miqueas dice que en Belén, y en Salmos dice que él apacentará a su pueblo, y unen la escritura y le dan la respuesta precisa a Herodes y a los magos. Ellos saben. Ellos conocen la escritura. Ellos saben con precisión la escritura. Y en este punto del relato tenemos un grupo de tipos que viene de Oriente, que no son judíos, pero que han estudiado la escritura y saben que nació Jesús, el rey de los judíos. Y hay un grupo de religiosos que han estudiado la escritura toda la vida y que también saben que el rey de los judíos nació en Belén. Tenemos dos grupos que saben lo mismo, pero hay uno que corre a su encuentro para adorarle, y hay otro que sorprendentemente ni se inmuta. Vea, Belén, yo no he ido, pero me han contado. Belén está aproximadamente a unos 12 kilómetros de Jerusalén, más o menos como de aquí a pie de cuesta. Así de cerquita queda Belén. O sea, era solo ir por curiosidad. Si yo sé, ¿por qué no? Vea, estos vienen de Oriente, llevan meses viajando. Y estos saben lo que la escritura dice, pero no se mueven. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los magos de Oriente estaban guiados por una revelación de Dios. Los religiosos tenían una información de la escritura. Y te dije que esto es de las cosas más peligrosas que podemos experimentar los hijos de Dios en nuestro peregrinar en la fe. El día que la escritura se convierte en información, perdimos el año. Nosotros tenemos gente de décadas en las iglesias que saben los versículos, que saben las historias, que se conocen y te pueden decir una cantidad de doctrinas que están en la escritura. Tienen la información precisa, pero sus vidas no se postran en adoración ni responden en obediencia. Aquella noticia generó en Jerusalén y sobre todo en Herodes y en los religiosos turbación. Aquella noticia trajo para los magos dirección. Cuando tú solo vas a la escritura por información, por lo general terminas confundido. Cuando tú te acercas a la escritura y te encuentras con la revelación de Dios, terminas siendo dirigido hacia lo que Dios quiere.
La revelación pone a nuestro alcance lo que Dios quiere mostrarnos. La religión siempre es la búsqueda egoísta de lo que a mí me conviene. Si hay algo peligroso, si hay algo que a usted y a mí nos debería ofender, es que nos llamen religiosos. Porque si usted ha leído alguna vez el Nuevo Testamento, se dará cuenta que los grandes contradictores de Jesús durante su paso por la tierra fueron los religiosos. Si lo que tú sabes de la Escritura no te lleva a obedecerlo y adorarlo, tarde o temprano te convertirás en un religioso. Pero si por el contrario decides obedecer lo que sabes, escúchame, porque probablemente hay aquí personas muy nuevas en la fe, no importa. Aquí no es qué tanto sabes, aquí es qué tanto obedeces lo que sabes. Yo les he contado la historia del chico que llegó, un chico de esos que nació en la iglesia, que se creció en la iglesia, escuela dominical, cadetes, todo. Y estaba en un problema y un día me llamó y me dijo: pastor, es que estoy pasando por una situación complicada y todo. Y me dijo, antes de contarme lo que me dijo, pero ya yo sé lo que usted me va a decir. Y dije: bueno, entonces vaya y obedézcalo. Ya yo sé lo que usted me va a decir. Él lo sabe, ha estado en la iglesia toda la vida. Él sabe lo que la Escritura dice. Entonces me dice, es que ya, o sea, él pretendía que yo le dijera otra cosa. Es que ya yo sé lo que usted me va a decir. Bueno, entonces vaya, obedézcalo. Repito, aquí lo importante no es cuánto sabes. Aquí lo importante es cuánto obedeces lo que sabes. Si decides obedecer lo que sabes, tu vida siempre será una expresión de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo veo con cierta nostalgia la diligencia de estos que vienen de lejos y la indiferencia de estos que están cerquita. Recíbalo de parte del Señor. Alcanzamos a otro. A ver. Este es espectacular. Otra. Nuestra búsqueda en la revelación es Él. Lo buscamos a Él en la revelación. No te rindas hasta que lo veas. No te rindas hasta que lo veas. Nuestra búsqueda en la revelación es Él. ¿Con quién queremos encontrarnos cuando vamos a la palabra? Con Él. No es con una doctrina. No es con la confirmación de lo que yo quiero. No. Yo voy a la Escritura a encontrarme con Él. No te rindas hasta que lo veas, hasta que lo encuentres. Usando así una expresión un poquito coloquial, no te trances con menos. No te trances con menos que eso. Es verlo a Él en la revelación, reconocerlo a Él en la revelación. Mira el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño. Lo vieron. Meses de viaje, inconvenientes, problemas, y lo vieron con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Yo creo que cuando estos magos pasaron por Jerusalén,
Yo creo que quedaron como desconcertados. Porque ¿cómo entender la indiferencia de los habitantes de la ciudad santa, Jerusalén, la capital de los judíos? Estamos diciéndoles que nació el rey de los judíos. La gente estaba como asustada y todo, pero nadie se mosqueó. Yo creo que ellos se desconcertaron. Y estaban a solo unos kilómetros y ninguno se vino con nosotros. Seguramente saliendo de Jerusalén fueron asaltados por la duda. No faltaría de pronto alguno que tuvo deseo de claudicar, pero no lo hicieron. De pronto volvieron a identificar la estrella y, alentados por la dirección de la estrella, siguieron su camino hasta llegar a Belén. Nada en Jerusalén los distrajo. Su mirada estaba enfocada en el Mesías. La posibilidad de verlo era el combustible que los mantenía todavía en el recorrido, sin rendirse. Parece que a nadie le interesa, ni siquiera Herodes nos acompañó, ni siquiera los religiosos se inmutaron. Y la bandera a cuadros de su recorrido la vieron cuando por fin la estrella se detuvo y entrando en la casa lo vieron. Todo esfuerzo, todo sacrificio, todo traspié valió la pena cuando sus ojos contemplaron a aquel niño. El testimonio del Espíritu seguramente aceleró sus corazones de tal forma que no había duda. Había valido la pena, y ese gozo indescriptible lo llevó a postrarse delante de él y entregarle todo lo que traían. Escúchame, este es el verdadero anhelo al sumergirnos en el estudio de la palabra, que podamos verlo. Y óyeme una vez más, te aseguro sin el temor a equivocarme, que cuando puedas reconocer a Cristo en la Escritura, habrás entendido con toda convicción que realmente valió la pena. Valió la pena escuchar el testimonio del Espíritu señalando al Hijo en la Escritura. Nada es más valioso que eso. Nada. Pero inmediatamente, y con esto ya cerramos, aunque me quedan más, pero cerramos con esta. La auténtica adoración siempre presupone una entrega. No hay adoración sin entrega. No hay adoración sin ofrenda. No hay adoración sin entrega, sin ofrenda. La auténtica adoración siempre presupone una ofrenda, una entrega. Siempre. Lastimosamente, conceptos como estos a veces son manipulados al interior de las iglesias porque nos cuesta trabajo entender que todo encuentro con el Señor siempre implica que nos desprendamos de algo. El verso 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron. Este es otro detalle interesante, sobre todo con las tradiciones. Nota, lo adoraron a él. No a María, no a José, no a nada más, a él lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Toda la prestancia de aquellos personajes quedó rendida a los pies de ese niño. Se postraron delante de él, y el término es que se tiraron al piso con la cabeza en tierra. Imagínense estos tipos prestantes de Oriente, con toda la vestimenta que conocemos, que identifica a estos personajes,
cayendo de rodillas delante de ese niño y clavando su cabeza en la tierra. Nosotros, a nosotros nos cuesta trabajo entender adoración sin cánticos. Hemos asociado siempre adoración con cánticos, pero aquí no había una melodía de por medio y estamos frente a uno de los cuadros más hermosos de adoración. La adoración no siempre está ligada a cánticos, pero siempre está asociada con entrega, siempre. Y antes de destapar el oro, el incienso, la mirra, lo que se entregó en adoración ese día fue sus propias vidas. Pero otro día vamos a hacer de pronto una vigilia para hablar de esto, porque el tema es largo. Pero es muy lindo, porque la naturaleza simbólica de los presentes que pusieron a los pies del Señor es el reconocimiento absoluto de su propósito. Oro era la ofrenda que se le daba a los reyes. Era el reconocimiento del señorío de ese niño. Aquellos visitantes estaban reconociendo como rey y colocándose a su servicio. El incienso era lo que se quemaba a los dioses. Era lo que se usaba en toda ceremonia de adoración a las deidades de la época. El incienso se usaba para perfumar la atmósfera en que la deidad se manifestaba. El reconocimiento de los magos por medio del incienso era: este niño, además de ser rey, es Dios. Están rindiendo a él la razón de su existencia. Pero la mirra era algo que se usaba fundamentalmente en todos los rituales de sepelio. Era la base de los perfumes que se hacían para untarle en el cuerpo, en el cadáver de la persona que había muerto, para dejarla unos días. Y también era el elemento principal en todos los ritos de donde se embalsamaba un cadáver. Este Dios que es rey ha venido a esta tierra para cumplir un propósito, para morir. El reconocimiento de su señorío, nuestra disposición a servirle y la conexión con su propósito. Escúchame. Este relato del que hoy se sabe más por tradición que por revelación. Mira que la gran mayoría de cosas que hoy se saben de la celebración de los reyes es parte de una tradición que curiosamente empezó a gestarse a partir del siglo V. Ni siquiera es una tradición temprana, es una tradición más bien tardía. Pero es uno de los más hermosos relatos que nos invita a apreciar la soberanía de la revelación, a hacer de nuestras vidas un perfume de adoración y a caminar guiados por la soberana dirección de Dios sobre nuestras vidas. Si tú conoces el resto de la historia, te das cuenta que lo que ocurrió después fue simplemente la dirección soberana de Dios, sacando a los reyes por otro camino, llevando a José y María a Egipto, cumpliendo su propósito en ellos y ubicándolos después en el lugar que él tenía preparado para ellos. Este es un bonito momento para quizás asumir el desafío de caminar a lo largo de este nuevo año
enfocados en tener la dirección de Dios a través de su revelación. Que cada ambiente donde Dios te coloque, que cada lugar donde Dios te ubique, en cada escenario donde Dios soberanamente te ponga, tú puedas ser un perfume de adoración a Dios que pueda transformar ese escenario para la honra y gloria de su nombre. Pero todo comienza con una apasionada búsqueda del Señor en la palabra. Seguramente algunos de ustedes ya comenzaron su tiempo de lectura. Hace varios años llevamos la disciplina de leer la Biblia todo el año. A partir de mañana usted va a entrar en una dinámica de adoración y ayuno durante 21 días. Pero quiero, aprovechando la coyuntura de la reflexión y a manera de testimonio, luchemos este año para que nuestro acercamiento a la Escritura no se convierta en un ejercicio de información. Les está hablando alguien que probablemente la dinámica en la que más me ocupo todo el tiempo es en estudiar la palabra. Y hace un tiempo llegué a un punto donde fui confrontado por el Señor, porque todo mi acercamiento a la Biblia siempre era para buscar un sermón, para escribir un sermón. Y reconozco con vergüenza que en ese momento de mi vida me vi confrontado con el Señor, porque solo veía la Escritura en función de lo que podía decirle a otros. Y pasé uno de los más terribles desiertos de mi vida. Yo llevo 30 y pico de años predicando. Y esto que te voy a decir no te lo digo con soberbia, pero tú me puedes dar un pasaje y yo te puedo hacer un bosquejo. Pero hoy cada vez es más difícil escribir un sermón. Cada vez es más difícil. Tomé la disciplina de nunca escribir el sermón en mi primer acercamiento al texto. Nunca. Leo el texto, leo el texto, leo el texto, hablo con el texto. Y cuando siento que el texto me habló, cuando tuve un encuentro, cuando pude reconocerlo a él en el texto, es cuando comienzo entonces a escribir mis primeras notas. Por eso te digo, cada vez resulta más difícil. Pero cuando leía este pasaje, yo decía, yo quiero animarte, porque vuelvo y repito, a mí se me eriza la piel en pensar en la indiferencia de toda una generación de religiosos que estaban a solo unas horas de camino, donde estaba el Rey de la Gloria, el Mesías, Dios hecho carne en medio de ellos. Solo unos pasos los distanciaba de encontrarse con la manifestación del Dios hecho carne. Pero no pudieron ir más allá de la información. No pudieron. Apasionate por la palabra. Haz de la Escritura la revelación de Dios para ti, para que puedas caminar bajo la dirección soberana de Él cada paso de este nuevo año. No te levantes con la satisfacción de haber leído 3, 4 capítulos. Levántate con la convicción de que hay algo que identificaste para obedecer. Nunca vayas a la Escritura sin descubrir algo que Dios te llama a obedecer, una tarea que Dios te llama a cumplir.
entonces la escritura dejará de ser la información que tú sabes y comenzará a ser la revelación que te dirige, que te guía, que te lleva.